Diego Genud, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Bien. Bueno, varias cosas pasaron en las últimas horas. No importa cuándo digas esto en la Argentina, pero habló Milei bien temprano a la mañana en A24 con Laje, dijo que de ninguna manera van a devaluar, que Cavallo es un impresentable, echó a la hija de Cavallo de la OEA, y viene de cruces, ¿no?, de estos días, con Kicillof sobre si el dólar está atrasado o no, y algunas alertas, como decís vos en tu nota del destape, de un modelo inviable. Porque vos escuchás tanto a Cavallo como a Kicillof coincidir en que el dólar está atrasado y que esto es inviable, por distintas razones y con distintos objetivos. Pero ¿qué está pasando ahí? ¿Qué ves? Bueno, creo que hay indicadores, digo, es un debate entre economistas muchas veces, que se aleja de la discusión social, pareciera que es un debate entre especialistas, de los que solamente pueden opinar Álvarez Agis, Kicillof, Cavallo, el fondo, pero uno tiene indicadores sociales, económicos, que los muestra el Banco Central, que los muestra el INDEC, y que tienen que ver con la realidad de sectores industriales, con la realidad no solo de sectores que, como siempre hablamos en este intercambio, quedaron muy atrás después de la mega devaluación de Caputo cuando inició el gobierno, sectores que no pueden pelear con la inflación, aún con esta inflación baja, sino que vos hoy tenés, por este dólar, por este nivel de tipo de cambio, sectores a los que les conviene más importar que producir. Bueno, y entonces ahí lo bajás a tierra. Claro. Una automotriz como Nissan en Córdoba paraliza la producción por un mes. Eso representa para 200 laburantes que tienen que tomarse forzosamente las vacaciones en marzo, y decide muchas veces, o está evaluando, o lo dicen desde Lesmata, importar las pick-up Frontier que antes fabricaba en su fábrica de Córdoba, Santa Isabel, de Santa Isabel, las va a importar de su fábrica de México. Es decir, para Nissan es más negocio importar la producción, traerla de México, que producir en Argentina. Bueno, eso tiene que ver con un dólar que no es competitivo, con un dólar que genera dificultades en la industria y que genera dificultades a los laburantes de sectores muy específicos como la automotriz, o podemos hablar de la situación que está pasando el sector del neumático. Digo, entonces, no es solo un debate de economistas. Después tenés la salida de argentinos, que es récord. Yo lo citaba son datos oficiales, ¿no?, del Banco Central. En enero, récord de salida de dólares por turismo, 865 millones de dólares. Estamos hablando de que a este nivel, creo que hoy lo decía Roberto Navarro en el pase, a este nivel, si siguen saliendo así los argentinos al exterior durante todo el año, tenés 11.000 millones de dólares prácticamente solo de salida de turismo. Claro. No es sostenible para un gobierno que tiene reservas negativas por 5.000 millones de dólares. Está bien esa descripción, de alguna forma esa traducción de qué significa que haya atraso cambiario, porque si no, hay algún sector de la sociedad que dice, bueno, para mí bárbaro, mejor, ¿no? A mí no me genera ningún inconveniente que el dólar esté barato, lo puedo comprar, me puedo ir afuera, puedo ir a Chile a traer televisores, pido por Amazon unas zapatillas. Sin embargo, esas son las consecuencias de un atraso cambiario, ¿no? O sea, hay sectores de la industria que van a la producción local a la extinción, exactamente, claro. Porque además... Y por lo tanto el trabajo, ¿no? Por supuesto, porque además vos estás eliminando el impuesto país, estás habilitando las importaciones, digo... Son cuestiones que la historia argentina ya las vivió en más de una oportunidad. Entonces, el gobierno tiene un problema, lo tiene la industria, lo tiene el agronegocio, que ahora le bajaron las retenciones, pero todavía no liquida todo lo que le piden. Pero el gobierno tiene un problema porque no logra acumular reservas. Entonces, la pregunta, ¿y por qué Milei está tan nervioso? ¿Por qué Milei va tan temprano a un canal de televisión si todo está bajo control? Que haya ido temprano, muy temprano, es un mensaje a los mercados. Antes de que abran a las 10 de la mañana, el tipo estaba hablando diciendo no vamos a devaluar de ninguna manera, etc. ¿Por qué Toto Caputo se volvió de apuro hace 2 semanas y no fue a Davos de esa gira junto con el presidente? ¿Los rumores sobre una salida de Caputo del gobierno, viste? Eso bueno, que se conversó. Obviamente, como todo gobierno, siempre niega cualquier cortocircuito hasta que después nos enteramos que las cosas estaban mal, ¿no? Pero en el caso, digo, del agronegocio también, Luis Caputo hace 2 o 3 semanas le contestó a Rogelio Frigerio, a Yarlora y a Puyaro diciéndole, básicamente, no nos rompan las pelotas con el tema de las retenciones, que nosotros sabemos bien lo que estamos haciendo, y 48 horas después bajó las retenciones. Claro, claro. Entonces, digo, evidentemente el gobierno
y me parece que este es el síntoma, no llega o tiene muchas dificultades para llegar con este esquema a las elecciones. Porque el dólar planchado es para garantizar una inflación a la baja y para garantizar una buena elección de Milei en las legislativas. En ese caso, no sería la primera vez en la historia reciente de gobiernos planchando el dólar en años electorales, ¿no? De todo tipo de signo y color político. Pero con consecuencias sociales que ya se están viendo, ¿no? Sí, con distintos esquemas, distintas realidades. Bueno, Álvarez Agis escribía también un informe donde comparaba la situación durante los años del kirchnerismo, la situación durante los años de Macri, la situación ahora. Claro, lo de Macri fue un suspiro, lo del kirchnerismo duró mucho más, en otro esquema que protegía obviamente la industria, con un dólar que al principio era muy elevado, después de la mega devaluación de Dual, el estallido de la convertibilidad, etcétera. Digo, hubo periodos más largos. Lo de Macri duró muy poco. Por eso, si uno mira los indicadores oficiales, y yo cito varios en la nota del Destape, bueno, hay indicadores que te hablan que estamos como en 2018. La salida de argentinos al exterior, los gastos de argentinos con tarjeta en el exterior. Después hay otros tipos de consumos que ni siquiera las estadísticas hoy están registrando, como decís, bueno, Amazon, otro tipo de gastos en dólares en el exterior. Sí, y también la que está en negro, ¿no? Bueno, que es una pila. Sin duda. Y también el indicador con Brasil. Yo citaba a Dante Sica, que es un exministro de Macri. Dice, tenemos un déficit con Brasil que es parecido, supera el de 2018. Vamos a tener un déficit en la relación bilateral con Brasil, si esto sigue así, de 4.000 millones de dólares con Brasil. Bueno, todo eso te habla de que no es sostenible. ¿De dónde van a salir esos dólares con un gobierno que tiene reserva negativa? Milei te dice, no sobran los dólares, los econochantas tienen el disco rayado, el dólar tiene que ir a 600. Bueno, pero hay que ver si el fondo y Trump inciden o no, finalmente le dan este salvataje, que sería importante para el gobierno. No sé si para los argentinos sería bueno, pero para el gobierno sería seguramente positivo que logre ese salvoconducto, esos 10.000. Lo que pasa es que ya lo conocen a Caputo. Bueno, hay que ver por eso, hay que ver si el fondo... El fondo, yo supongo, no sé, no conozco detalles de la negociación, supongo que le estará diciendo, yo para qué te voy a mandar 10.000 millones de dólares si vos lo vas a usar para tener el dólar planchado. Sí, por eso está opinado ese tema. Hay una nota también buena de Claudio Scaletta en el Destape el fin de semana que dice, el fondo no es un organismo técnico, nadie puede pensar que la burocracia de Washington del fondo va a decidir si le otorga... Esto lo decide Trump. Si se lo quiere dar, se lo da, aunque sea para planchar el dólar. Ya lo vimos con Macri. Entonces, todos los justificativos de la burocracia, la misión que viene, que va, los comentarios de Cristalina Georgieva, lo que digan los países, todo eso no importa cuando vos tenés un accionista tan importante que tiene el 16% de las acciones, un solo país, es Estados Unidos, gobierna Trump, y a través del Tesoro puede definir un préstamo en muy poco tiempo, porque como me decía también un exministro del Frente de Todos, Milei es un aliado muy barato para Trump. Entonces, si a Macri le dieron 57.000 millones de dólares, se usaron 44.000, pero le dieron 57.000. Bueno, Trump le puede dar 11.000 millones de dólares. Hay que ver si se lo dan o no, pero digo, me parece que esto lo define Trump. Es un aliado importante por tan poca plata. Exactamente. Alguien que está haciendo todo el día morisquetas. Hace todo lo que le piden por 10.000 millones de dólares. Cosplay todo el día saltando para que lo vean, ¿no? Como una mascota de... Y por 2 mangos. De Estados Unidos, me parece que le está de remate el presidente. Está barato, Pero digo, hoy Milei diciéndole a Cavallo que es un impresentable, bueno... Ahí hay algo, ¿no? Porque en las últimas horas el cruce en Twitter y con las notas de Milei en La Nación y Axel Kicillof en Infobae, había una discusión ahí teórica, pero de modelos totalmente antagónicos, de distintas maneras de entender la economía, el mundo y las relaciones en general. Pero con Cavallo hay una advertencia ahí desde la afinidad ideológica, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la advertencia? Es Cavallo, pero es un sector, obvio, ¿no? Un sector del poder económico. Sí. Es muy interesante. Yo escribí una nota también en el Destape en junio que hablaba de Cavallo, Milei y la silla del traidor, ¿no? Porque Milei decía hasta hoy a la mañana, es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Un héroe, Bueno, ahora es un impresentable. Sabemos que la coherencia no es el fuerte del presidente. Y acaban de echar a la hija de Cavallo del cargo que tenía como embajadora en la OEA. No hizo nada para que la echen, tampoco hizo nada para que la nombren. Claro. Sonia Cavallo. La nombraron por ser la hija de Cavallo y la echaron por ser la hija de Cavallo. Por ser la hija de Cavallo.
escribió un libro con Cavallo, estudió en Harvard, vive en Washington hace 2 décadas, pero Sonia Cavallo no tenía ningún mérito para hacer. Era un premio, Claro. tenía una beca ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA, y la echaron, bueno, producto de esta tensión. Es interesante lo que vos marcás. Yo creo que Cavallo le está diciendo, mirá que yo ya la viví. Claro. Yo ya estuve ahí, pa. Yo ya estuve ahí, Sí. me fue bien un tiempo, después me fue mal, volví y quise hacer, digo, hubo, además de un modelo excluyente como era el modelo del menemismo, también hubo una ceguera de parte de Cavallo y de Menem, de los dos, de no querer salir de la convertibilidad. Y te digo más, de la sociedad argentina una ceguera. Sí, totalmente, claro. Por Porque supuesto. Duhalde perdió por decir que había que devaluar en, Claro. en el 99. Claro. Duhalde, en ese momento, Moyano, algunos sectores del peronismo decían la convertibilidad no da para más y la sociedad argentina Votó a la alianza que prometía continuar con la convertibilidad. Exactamente. Sí. Entonces no era solo Menem y Cavallo que Claro. se habían enamorado de la convertibilidad, sino que había un sector mayoritario de la sociedad que no quería ver que eso no daba para más. Bueno, hoy Cavallo, a la vuelta de los años, creo yo, reconoce, con mucha dificultad, le cuesta horrores, reconoce algunos errores de ese esquema que tendría que haber salido antes y le está diciendo a Milei, se lo está diciendo hace un año. Sí, hace Tenés rato. que devaluar ahora porque después la devaluación va a ser más violenta. Claro. Si devaluás ahora, si soltás el dólar ahora y en vez de pasar del 2-1 como hizo Milei con el ritmo de devaluación, con el famoso crawling peg, Sí. pasás de 2-4 o de 2-5, vas soltando el dólar un poquito todos los meses, no vas a tener que hacer una corrección abrupta, violenta. Si seguís empecinado en que querés llegar con un 1% de inflación a la elección, Claro. esto puede volar por los aires. Es más o menos lo que viene planteando con Cavallo. Te diría, lo viene planteando Cavallo en su blog, te diría que con cariño se lo plantea a Milei. Sí, flaco, te lo aviso para que no la choques. Porque a mí me gusta lo que haces. Sí. Pero la vas a chocar antes de tiempo. Y por algo más diría yo, porque Cavallo, hasta Milei, hasta el descontrol inflacionario del Frente de Todos, era un muerto vivo. Sí, totalmente. No claro. podía, no sé si no podía caminar por la calle, en algún momento no pudo caminar Se por la comió calle. unos huevazos en una conferencia de prensa, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, hay una historia, obviamente la del 2001, donde Cavallo fue protagonista y la hija también fue protagonista. Sí. Es una historia para contarla en ese 2001. Pero digo, el descontrol inflacionario del Frente de Todos, el fracaso de Macri, bueno, le devolvieron a Cavallo, que era casi una mala palabra para la mayor parte de los argentinos, le devolvieron un lugar de autoridad. Ahora Claro. Cavallo está en un lugar donde vuelve a dar cátedra, gracias a Milei. Gracias, otra vez, a que terminó mal la experiencia del Sí, peronismo, sí, claro. con una inflación de más de 200%. Pero si vos lo veías a Cavallo hace unos meses, estaba tocando la campanita en Wall Street durante la presentación de una empresa, de un empresario muy importante de la Argentina, invitado por empresarios argentinos, por el gobierno. Digo, volvió a ser una especie de vaca sagrada del liberalismo. Cavallo, que había sido, con esto que tiene la Argentina de cíclico, ¿no? Sí, claro. Con este sub y baja, con este péndulo que es la historia argentina. Sí, sí. Eh, Hasta con los nombres, no exactamente. solo con las ideas. Bueno, Cavallo volvió a un lugar de autoridad y le está diciendo a Milei, no quiero que esto termine mal otra vez. Claro, sí. Por varias razones. Por una cuestión, si querés, ideológica, por una cuestión Sí, de sí. modelo de país y por su propio lugar en esta historia. Claro, claro. Porque él mismo se prendió fuego y volvió, no sé, volvió de la condena social. Claro. Más allá de que hay gente que lo sigue repudiando por el daño que hizo, en varias oportunidades en la historia económica argentina, hay una parte de la sociedad o que no recuerda eso, o que lo perdonó en los últimos años, no sé. Entonces, hay un mensaje de Cavallo casi como él se definía como el padre de la criatura. Sí, claro. Bueno, casi como un padre de Milei, le dice, no la choques otra vez. Claro. No la choques otra vez. Diego, esta discusión sobre la inviabilidad del modelo económico convive con un panorama político bastante favorable al gobierno. Total. ¿no? Que logra avanzar en total minoría con los proyectos que se proponen en el Congreso. El último caso es el de las PASO, la suspensión de las PASO aprobada en diputados, falta el Senado. Y también cómo quedó evidenciado decís vos, desconcierto opositor, ya una fragmentación evidente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estás leyendo en eso? Bueno, ahí hay dos cosas, me parece. Por un lado, hay una especie de delay entre esta crisis económica o entre estos problemas económicos, entre esta dificultad,
para la cual el gobierno, no, evidentemente, hasta hoy por lo menos, no encuentra salida, y por eso Milei está nervioso. Sí, sí. Por eso el fondo demora más de lo que se supone ese préstamo que el gobierno necesita, por eso la baja de las retenciones. Como que la política no se enteró todavía de esto. La política... El sistema político, sí. Sí, la política está mirando la legitimidad de Milei, está mirando las encuestas y no está mirando la discusión económica. Sí. Como si viviera en otro país, que muchas veces sucede. La política está en una endogamia y no mira no solo el debate de los economistas, no mira la salida de dólares de argentinos al exterior, no mira la industria que se viene a pique, bueno, no mira un montón de dificultades de la vida cotidiana. O las mira y deben suponer, porque te lo dicen algunos, que así y todo, este esquema llega hasta las elecciones. Sí. Porque entonces este año las elecciones se van a transitar con esta discusión de inviabilidad o no, pero sostenido en el tiempo. Sí, le compran a Milei Que llega. ese discurso del presidente de yo puedo. Así como estoy yo puedo, los tengo a todos domados. Un poco la política compra eso. Y más de fondo, te diría, sigue faltando una alternativa. Claro. Y ahí ves al peronismo astillado, el peronismo archipiélago, que yo digo en la nota del Destape, que vota de 4 maneras distintas. Lo de la PASO fue tremendo. Exactamente. Incluso uno puede decir, se dan todas las paradojas, porque Cristina pide, la jefa del PJ, la titular del PJ, más allá de que fue una elección con problemas judiciales. Es la presidenta del Partido Justicialista. Es la presidenta del Partido Justicialista, pide rechazar el proyecto de Milei y votan de 98 diputados, solo 43, entre los cuales está algunos diputados de Axel Kicillof, como por ejemplo Boyarsky, ligados, digo, todo desconcierta. Y los aliados de Cristina, Sergio Massa, Gerardo Zamora, votan con Milei. ¿No? La suspensión, votan por la suspensión. Sí. Después se abstiene Germán Martínez. Claro, y 24 o 25 diputados, o sea, y después hay 6 ausentes. O sea, se divide, se parte en 4. Sí, ese proyecto puso en crisis la unidad de Unión por la Patria en diputados. Sí, y uno puede decir, bueno, esto tiene que ver con necesidades territoriales, los gobernadores que están en el oficialismo. Está bien, pero... Sí, te decían, no, unidad hay. Lo que pasa es que en este tema en particular empiezan a jugar intereses muy particulares. Sí. Pero bueno, pero la votación fue rara. Sí. Partido en 4. Y si la Libertad Avanza con 39 diputados saca 155 en un proyecto como este, que no es un proyecto menor, no, claro. Da vuelta a la página de 15 años de historia electoral argentina. Sí. No es un proyecto de una cuestión circunstancial, ¿no? Sí. Hay muchos que miran las encuestas. Yo hablaba con uno de los diputados que se abstuvo y me dice, las encuestas dicen que la gente no quiere las PASO. Bueno, después Miguel Ángel Pichetto lo menciona en la nota, dice hay que eliminar las elecciones de medio término. Bueno, si mirás las encuestas, por ahí la sociedad te dice no queremos el Congreso, no sirve para nada. Claro, sí. Entonces, ojo que, muchachos, es un viaje de ida, ¿no? Sí. Tampoco miren tanto las encuestas. Ahora, vos te preguntás en tu nota sobre la unidad del peronismo, si es que no alcanza o no existe, ¿no? Sí. Ya parece quedar cada vez más claro que no existe. Bueno, esta semana se va a votar ficha limpia, por ejemplo. Sí. Y otra vez, si vamos a hacer pie en las posturas históricas de algunos integrantes de lo que hoy es Unión por la Patria, todavía se llama así en Santa Fe, se quisieron cambiar el nombre por Unión por Santa Fe. Y va a empezar a pasar. Por eso, el Frente de Todos duró poco, Unión por la Patria no creo que... Va a suceder y más a medida que se acerquen las elecciones. Por eso, en Santa Fe hay una elección donde el gobernador reforma la Constitución con el apoyo de un sector del peronismo de Perotti. Y el peronismo también va dividido en 3, y si contás a Perotti en 4, porque Perotti no presenta candidato, porque está más bien hoy cerca de Puyaro, ¿no? Entonces digo, hay una división que va más allá, me parece, de una ley en el Congreso, que se está trasladando. Cristina no pudo convencer a Marcelo Lewandowski para que fuera el candidato de la unidad, Agustín Rossi no pudo convencer a Marcelo Lewandowski para que fuera el candidato de la unidad en las elecciones. Pero los diputados de Zamora votaron, bueno, ¿no? Ya de Massa. Sí. Una relación... ¿no? Los diputados de Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, donde estuvo Cristina hace poco haciendo un acto, votaron distinto a lo que ordenaba políticamente de la... Y ahí hay otro dato que cuentan, la anécdota que cuentan, que yo lo publicaba en el Destape, pero salió en otros medios también, como que hubo sorpresa de las autoridades del bloque cuando Gerardo Zamora, Jalil ya sabemos que es el peronismo de Milei, Catamarca. Peronistas con peluca, Sí, pero Gerardo Zamora, un radical muy cercano a Cristina, sorprendió por lo menos a las autoridades del bloque que dijeron, ¿cómo? Está firmando el dictamen, porque sin dictamen no había suspensión de las PASO. Claro. Ahí estaba más ajustado Milei. Después
arrasó en la elección, o sea, en la votación sacó 155 votos, pero necesitaba que sectores de Unión por la Patria votaran ese dictamen, y esos sectores, la gran sorpresa, por lo menos para las autoridades del bloque, estoy hablando de Germán Martínez, Cecilia Moró, no sé, algunos, Paula Penaca, los que conducen el bloque en diputados, dijeron, ¿cómo? A nosotros nadie nos avisó. Germán Martínez en plena sesión toma la palabra y dice, están, palabras más, palabras menos, trabajando a esta hora, en este momento, para cooptar voluntades de nuestros... Sí, que no es la primera vez que lo dice Germán Martínez. Puede ser, pero bueno, te habla de la fragilidad de Unión por la Patria, ¿no? Ahora, por eso digo, viene ficha limpia. Si uno mira las posturas históricas, hay sectores de lo que hoy es Unión por la Patria que estaban a favor de ficha limpia. Van a votar ficha limpia. Yo hablaba con algunos diputados y me decían, esta semana no pinta mejor para el peronismo, ¿no? En diputados. Después, eso puede ser que se trabe. Las dos cosas se pueden trabar en el Senado, hay que ver. Por eso ahí es importante lo que vos mencionabas de Zamora. Porque si Zamora fue clave para que Milei tuviera el dictamen y tuviera esta suspensión de las PASO en diputados, también va a ser clave en el Senado. Los senadores de Zamora. Hay que ver, pero me parece que más allá de una cuestión coyuntural, de una votación, de una ley, incluso de una elección, el peronismo está partido porque no coincide en plantar una alternativa. ¿Por dónde pasa la alternativa en Milei, me parece? Ni siquiera se está discutiendo, pero hay comportamientos y reacciones que son muy, muy disímiles. Cada uno reacciona como puede, como le conviene. Sí, claro. Y vos lo decís en tu nota, lo que se observó con las PASO puede trascender al Congreso y trasladarse al terreno electoral, porque ahora se viene la conformación de listas, desde el último concejal en algún distrito del conurbano hasta más arriba también, ¿no? El acto ese que al final no sucedió de Axel por estos días, pero bueno, cosas que están al caer, ¿no? Sobre la fragmentación del peronismo. Sí, por eso digo, en alguna medida escuché bastante en las últimas horas, bienvenido sea el debate económico. Y podríamos decir, es interesante que a ese debate económico se hayan sumado voces de lo que fue el peronismo. Álvarez Agis hoy es un consultor, va cercano a las empresas, pero es interesante parte de lo que escribió, diciendo yo estuve en la gestión, diciendo por qué le parece que este modelo también es inviable. Y Kicillof también me parece interesante, más allá de que uno acuerde o no con lo que dice Kicillof o con lo que dice Álvarez Agis, pero a que aparezcan voces del peronismo o de lo que fue el Frente para la Victoria, diciendo tenemos una idea de lo que debe ser la salida económica para la Argentina, bueno, me parece importante, es como salir un poco de esa postura defensiva, de ensimismamiento, de silencio, de una oposición aturdida que no puede todavía abrir los ojos después de las piñas que le pegaron en el balotaje de 2023, ¿no? Entonces me parece como un signo interesante de poder decir, hay voces desde la heterodoxia, llamémosle, desde un modelo distinto al de Milei, que quieren plantear una alternativa para los perdedores del modelo, que son un montón. Ya eso me parece saludable, como un primer acto reflejo que si uno quiere, en el marco de un panorama preocupante, son síntomas positivos, me parece. Diego, siempre es un gusto, hermano. Buena semana. Para mí también, Mati. Y seguimos charlando. Diego Genuber, Maldita Suerte. Maldita Suerte.